vamos a orar, pero para poner este tiempo en manos de Dios una vez más, pero para poner este mensaje. A mí no me gusta empezar a predicar, yo siempre oro antes del mensaje a solas, pero me gusta siempre orar con la congregación y guiar a que todos puedan también pedir al Señor que habla nuestras vidas. Así que acompáñenme y un minuto más diciéndole: Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, reconocemos que necesitamos de tu dirección y que todo nuestro esfuerzo por entender y poner en práctica tu palabra sin tu influencia, Espíritu Santo, no es suficiente. Te necesitamos y pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder aplicar estos principios y el poder para vivirlos. Quita todo estorbo del medio, todo tipo de distracción, de opresión, todo aquello que esté estorbando, Señor, en el mundo físico, espiritual, emocional, mental, y que seas tú, Espíritu de Dios, la única influencia ejercida sobre nuestras vidas, para que tu palabra pueda ser sembrada en nosotros como la semilla en tierra fértil y dar fruto. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a Hechos capítulo 21. Quiero ver la segunda parte de un mensaje que compartí con ustedes hace un par de semanas, que lo titulamos Hakuna Matata, vive sin preocuparte. ¿Quién no escuchó ese mensaje? ¿Quién no vino ese domingo? Si pueden levantar la mano. ¿Quién no vino ese domingo? Ok. De ustedes que no vinieron, ¿quién no lo escuchó después? Porque algunos no vinieron, pero lo escucharon después en redes. ¿Quién no lo ha escuchado? Levante la mano. Ok, los que no lo escucharon, si se pueden salir, por favor, porque no, los estoy molestando. No es segunda parte en el sentido de que no le van a entender si no escucharon la primera, pero vale mucho la pena y por eso pregunto, ya fuera de broma, ¿quién lo escuchó y quién no? Porque estos mensajes que Dios pone en mi corazón compartir, pues nacen a raíz de pláticas con diferentes hermanos que yo veo muy cargados por diferentes áreas. O sea, no es como que es un mismo problema, sino que por diferentes situaciones percibo mucho estrés, demasiada ansiedad aún dentro del cuerpo de Cristo. No sabemos cómo lidiar con ella. Inclusive hay mucha gente que a veces se siente mal y dice: es que no estoy teniendo fe porque estoy viviendo con estrés, con ansiedad, con temor. Y parte de lo que veremos hoy y confirmaremos con la Biblia es que el problema no es que esos sentimientos vengan. Eso es totalmente normal. De hecho, es un proceso muchas veces químico de la forma en la que tu cerebro reacciona ante las señales que recibe, que tú no puedes controlar. Lo que sí puedes es evitar que los sentimientos se queden. Entonces no tienes que satanizarte y decir: soy un pagano incrédulo que no tiene fe. Sí vino, pero sí tienes que tener cuidado que no hagan raíz en tu corazón. Eso sí no es correcto. De ahí nace este mensaje que titulamos Hakuna Matata, vive sin preocuparte. Sé que el título no suena bíblico, pero quienes ya lo escucharon saben que el mensaje lo fue. De hecho, vimos muchos pasajes de la Biblia. El título es simplemente para llamar la atención y que la gente en redes, ¿verdad?, diga: se ve que está interesante esta doctrina del hermano Timón y el hermano Pumba. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? ¿No? Aunque era como que eran un jabalí y el otro era una ciragüeya, tenían más paz y más fe que muchos cristianos, ¿verdad? Porque le enseñaron a Simba a vivir de esta manera, no preocuparse. Y ese es el propósito de estos mensajes, que podamos tener una vida con mucho menor preocupación y con mucho más paz en nuestros corazones. Quiero continuar ampliando o explicando un concepto que comenzamos a desarrollar en el primer mensaje, que fue aquel del área restringida. Yo les puse un ejemplo, les dije: tú te subes a un avión y tú tienes una área donde puedes hacer ciertas cosas, pero hay un área restringida donde tú no puedes hacer nada. ¿Qué está en tus manos? Seguir las indicaciones del personal, sentarte en tu lugar, ponerte el cinturón, aprender a usar la máscara por si hay una despresurización, aprender cómo ponerte el chaleco en caso de que el avión se caiga en el mar. No va a servir de nada porque va a explotar, pero de todas formas, pues bueno, siempre te enseñan cómo ponértelo, ¿verdad? Y hasta ahí. Pero tú no puedes meterte en la cabina y ayudar al piloto. Entonces nadie les decía cuando se sube al avión, pregunta: oigan, ¿y dónde estudió el piloto? ¿Y cuántas horas tiene de vuelo? Simple y sencillamente, tú confías en que es un área muy delicada, pero quien está ahí sabe lo que está haciendo. Y explicamos que así sucede en nuestra fe. Tenemos un área de trabajo donde hay cosas que podemos hacer, pero siempre nos encontraremos con un área restringida, donde ya es el campo de operación de Dios y tenemos que descansar
descansar en que quien está ahí sabe lo que está haciendo y lo va a hacer bien. Hay dos extremos que hoy estaremos también desarrollando y explicando, y es el extremo de personas que se estresan demasiado y quieren meterse dentro del área restringida, pero también por otra parte personas que empiezan a disfrazar su apatía, su fanatismo de una supuesta espiritualidad. No hacen nada de lo que les corresponde, sobre pretexto de que están confiando en Dios, pero esto no es fe. La fe es activa y nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios. Hoy veremos que Dios va a hacer su chamba, pero no va a ser nuestra chamba, y tenemos que aprender a descansar en que si yo hago lo que a mí me corresponde, Dios va a hacer lo que a Él le corresponda, aunque muchas veces al momento aparentemente no va a ser lo ideal. Veremos algunos ejemplos de varios casos de la Biblia, sumando a los que ya hemos estado estudiando, pero quiero comenzar con el libro de los Hechos, en el capítulo 21, donde Pablo está a punto de despedirse de una de las iglesias que estaba visitando y ya va de vuelta a Jerusalén. Pero antes de su retorno, en Hechos 21, versículo 10, dice la Biblia que descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Era un profeta que, dicen algunos teólogos, tomaba mucho tequila, y de aquí el nombre del agave en honor a ese profeta. No sé yo si es cierto, es lo que dicen algunos. Por allá ves que hay algunos que luego dicen cada barbaridad que no te recomendaría creerles demasiado. Este hombre Agabo, fíjate cómo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, no lo presenta como un falso profeta, un pseudo profeta, uno que dijo que era profeta, sino que Lucas, un hombre de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que Agabo era un profeta. ¿Quién es el profeta? El que habla inspirado de parte de Dios. No necesariamente cosas del futuro, sino simple y sencillamente cuando alguien te está hablando la palabra de Dios, pues digamos que en ese sentido te está profetizando, porque te está hablando la palabra de Dios, y eso es profetizar, es hablar lo que Dios ha hablado. En este caso sí tenía que ver con el futuro de Pablo, porque vino este profeta y tomó el cinturón de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Naturalmente ellos, cuando escucharon esto, esta gente amaba a Pablo, y dice el versículo 12 que le rogaron, y los de aquel lugar, que no subiera a Jerusalén. Ponte en su lugar. El apóstol Pablo te ha bendecido, tú lo amas demasiado, y viene un profeta y dice: al hombre que posea este cinturón, el Espíritu Santo me está diciendo que si va a Jerusalén, lo van a amarrar de las manos y lo van a amarrar de los pies y lo van a entregar en manos de los gentiles que no conocen de Dios. Aparentemente era algo muy malo para Pablo. Entonces esta gente quiere evitar que Pablo pase por el peligro. Seguramente te sientes identificado con ellos, porque muchas veces tú ves que personas que amas están yendo rumbo a malos caminos, están tomando malas decisiones, y tú desesperadamente tratas de advertir a aquel hijo tuyo, a tu esposo, a la novia, al hermano, a quien sea, que tenga cuidado, porque eso puede afectar su vida, su relación con Dios, su salud, sus finanzas. Y muchas veces el ser humano, cuando cree que tiene el potencial de librar a alguien de algo malo, va a hacer todo lo que esté en sus manos como ellos. Le rogaron, y veremos más adelante que hasta lloraron. Ellos le ruegan, y ellos creían que Pablo iba a reaccionar y que se iba a quedar. No, sí, gracias profeta por advertirme de la que me libraste. Es lo que habríamos de esperar, es lo natural. A ver, el Espíritu Santo te está hablando. En otras ocasiones le dijo: no vayas a Asia, pues no fue a Asia, pero aquí no le está diciendo que no vaya, solamente le está diciendo lo que le va a pasar. Entonces Pablo rompe todas las quinielas y responde de una forma que ellos no esperaban. Versículo 13: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Verdad? Si Pablo hubiera sido mexicano, habría dicho: dejen de estar de chillones, les hace falta ver más backs. Les hubiera dicho: ¿qué hacen llorando? Se estaban llorando y quebrantándome el corazón. O sea, Pablo, fíjate, dice: a mí no me aflige escuchar lo que me va a pasar, pero sí me aflige verlos ustedes mal. Ya no me quebranten el corazón. ¿Por qué? Versículo 13: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo no les hizo caso.
Pablo no tuvo temor de la amenaza porque para él ser encarcelado, morir, no era ningún problema. Recuerda su forma de vida. Él decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Lo que él quería era ir a predicar a Jerusalén. Y él dice, no me importa si me encarcelan, no me importa si me matan. El Señor me ha mostrado que vaya, y él estaba convencido que tenía que ir, y de hecho sí tenía que ir. Porque ese viaje terminó obrando para bien. Solo que entendamos, para que el mensaje tenga efecto en nosotros, ellos no lo sabían. Ellos solamente ven que un hombre está a punto de pasarla mal y que no les está haciendo caso a su advertencia. Ellos no conocían el futuro, ellos no sabían lo que hoy tú y yo sabemos. Quiero hacer un paréntesis para contarte el resto de la historia y ver cómo efectivamente Dios terminó obrando para bien. Pablo regresa a Jerusalén, hizo a fin de cuentas lo que le dio la gana. Voltea con tu marido y dile, aquí sí te pareces al apóstol Pablo, ¿verdad? Regresa a Jerusalén, predica la palabra. En una sinagoga judía, los judíos lo quieren matar, y el tribuno romano, que era la autoridad local, interviene y lo rescata. Les estoy resumiendo lo que cuenta el libro de los Hechos en los siguientes capítulos, pero vale la pena que lo lean en casa. Empieza Pablo una serie de juicios legales porque los judíos querían que Roma se los entregara. Recuerda que el judaísmo estaba bajo el imperio romano que dominaba en aquella época la región. Y los romanos se dan cuenta de que no había hecho nada malo que ameritara ser entregado para que ellos lo mataran. Los judíos lo querían matar. Pero al mismo tiempo los romanos sabían que si no entregaban a Pablo y lo liberaban, pues entonces habría una revuelta de parte de los judíos. Así que para no quedar ni tan mal ni con los judíos, pero tampoco cometer una injusticia, porque Pablo era ciudadano romano, deciden no liberarlo, pero tampoco entregarlo. Entonces alargan los juicios y se van pasando la bolita. Ahora con tal juez, ahora con tal magistrado, ahora por acá, no, es en tal dependencia. O sea, hasta parecían mexicanos. Y te da risa, pero así fue. Empieza el tribuno que lo interviene, lo rescata. Y luego pasa con un par de gobernadores que eran Félix y Porcio Festo. Luego presenta su defensa delante de los reyes Priscila y Agripa. Luego apela a su derecho como ciudadano romano para ir delante del César a Roma. Se lo conceden, y aquí viene la bendición. Que él en años atrás había querido ir a Roma y no había sido posible. Tú lees la carta a los romanos y él les cuenta el deseo que tenía de visitarlos, pero no había podido todavía. Toma en cuenta que estamos hablando de un hombre cuya pasión en la vida es predicar la palabra de Dios. Entonces hasta aquí ya le predicó a los líderes judíos más importantes, a 2 gobernadores y a unos reyes. Camino a Roma, le conceden esto, y Roma lo envía en un barco. El imperio romano lo envía a Roma en un barco donde no iba como esclavo o como prisionero, sino que tenía cierta libertad, porque le permitieron ser acompañado por Lucas y por Aristarco, que era un hombre que estuvo con él en este viaje. En este barco él naufraga, algún día lo vimos, y Dios se le aparece a través del ángel de Jehová, le dice, no temas, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. O sea, toda esa gente entregó su vida a Cristo, capitán de la nave, dueño de la nave y encargado de los prisioneros y de los esclavos, junto con toda la tripulación y todos los esclavos. Todos vieron cómo Dios milagrosamente los salvó y le entregaron su vida al Señor. Van a dar a una isla, si no me equivoco, era Malta, donde Dios hace milagros a través de Pablo, y también mucha gente entrega su vida. Total que llega a Roma, le predica a César, le predica a la casa del César. Mucha gente dentro del palacio real entregó su vida a Cristo. Cuando llega a Roma se enteran los cristianos, y es tal el impacto que caminaron 2 días de camino para llegar a un lugar, no recuerdo el nombre, tiene que ver con algo de Taurino, no sé qué, algo así, y escuchar la palabra desde 2 días antes de su llegada. Otro grupo, una segunda embajada, lo alcanza en un lugar que estaba 1 día de camino. Y hay cristianos que viven de Metepec y se quejan de que nos cambiamos a 15 minutos para acá. Pero bueno, imagínatelos en el cielo platicando, ¿verdad?
Yo siempre he dicho que no nos ponga Dios a contar nuestras penas por causa de Cristo, porque yo salgo corriendo. O sea, los imagino, ¿verdad? A unos diciendo, y yo por causa del evangelio fui apedreado, wow. Y los amigos de Daniel, y nosotros fuimos al horno de fuego, pero aún así fuimos fieles. Y Daniel y yo fui echado al foso de los leones, y los primeros cristianos, y nosotros fuimos perseguidos y encarcelados. Y ustedes, cristianos de Vida Nueva del siglo XXI, ¿qué padecieron por causa del evangelio? Ay, yo manejaba 20 minutos hasta Alfredo del Mazo y me formaba 15 minutos en el estacionamiento, al rayo del sol. Cuánto sufrimiento. Y al de al lado, no inventes, mi hermano, porque te da risa, pero hay gente que por estas cosas se queja. Regresando al punto, decía el hermano Arjona, por eso estamos... ¿quién era el que decía que por eso estamos como estamos? Quién sabe qué profeta fue el que por ahí lo dijo, pero alguien lo dijo. Lo que decía el Buki es que a dónde vamos a parar. Eso sí lo tengo bien presente. Primera de Buki 2:13. Regresando a Pablo, lo van a visitar. Vivió en una casa rentada, o sea, no estuvo encarcelado ni nada en una casa. Sí, no podía irse a donde él quisiera, pero vuelvo al punto. Para él, su mayor pasión era predicar el evangelio. Entonces, él terminó los últimos años de su vida viviendo una gran bendición, que era la de predicarle a altas esferas del gobierno romano, de los judíos, al César, visitar a los romanos, todo gracias a la persecución que sufrió en Jerusalén. O sea, se cumplió lo que él le escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Los que aman a Dios, efectivamente, todas las cosas operan para bien. Pero volviendo a la historia, esta gente no lo sabía. Esta gente no sabía lo que iba a pasar. Entonces naturalmente le ruegan, lloran, Pablo, por favor, no te vayas. Pero Pablo no les hizo caso. Los exhorta. O sea, terminan hasta regañados por Pablo, cuando ellos solamente lo querían librar aparentemente de un mal. Muchas veces tú y yo estaremos en su posición, donde nosotros queremos que la gente actúe de una forma, pero van a actuar de otra muy distinta, donde cosas que tienen que ver con decisiones de otros, e inclusive cosas de nuestra vida personal, se salen de nuestro control, donde a veces las cosas no resultan como esperábamos, donde tú esperabas un resultado en tu salud, en tus finanzas, en el negocio, en la familia, en el matrimonio, y de repente resulta que no es lo que tú esperabas. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en ese momento de nuestras vidas? ¿Qué hicieron ellos cuando Pablo no les hizo caso? Dice la Biblia, seguimos leyendo en el versículo 14, volvemos nuevamente a Hechos capítulo 21. Si dejaste un separador, búscalo, y si no, desde aquí te lo leo, si te tardas en encontrarlo. Hechos capítulo 21, cuando Pablo no les hizo caso, dice el versículo 14, que se pusieron muy tristes. Y como no lo pudimos persuadir, nos fuimos a echar unas caguamas a la taberna de Judá. ¿Eso dijo Lucas? Entonces Aristarco dijo, no, ¿para qué nos emborrachamos, Lucas? Mejor vayamos a Pare de Sufrir. Pero los demás proponían encerrarnos deprimidos a comer pastel de chocolate y ver series en Netflix en lo que pasaba el tiempo y olvidábamos las penas. Entonces llamaron al psiquiatra, que los atendió y los empastilló y les dio pastillas antidepresivas, y así vivieron llenos de ansiedad y de preocupación y de estrés el resto de sus días, hasta que se enfermaron del corazón y les dio un infarto, enfermedades autoinmunes, porque todo esto pasa cuando tú vives bajo el efecto permanente del estrés, de la ansiedad. Ellos no hicieron nada de eso. Es fascinante su respuesta, porque no fue una resignación, realmente lo creyeron y lo vivieron. Y como no lo pudimos desistir, dice la Biblia, que ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Ellos en verdad creyeron, ok, ya hice lo que me toca, no pude hacer nada, el resultado está en las manos de Dios. Área restringida, que se haga su voluntad. No sabían lo que iba a pasar. Lo que ya te conté que pasó. La historia no se había escrito todavía, ni Pablo lo sabía, pero decidieron Hakuna Matata, vivir sin preocuparse y aprender a confiar en Dios. Y es algo que tenemos que aprender nosotros, que muchas veces como ellos, a pesar de todo el esfuerzo, las cosas no van a resultar como esperábamos. A veces las cosas no van a salir como tú querías que salieran. Y viene una delgada línea que separa quiénes van a perseverar en ese momento y quiénes van a volver atrás. Quiénes van a perseverar, pero no solamente
¿Cómo? Sino quiénes, perdón, sino cómo lo van a hacer. Porque hay mucha gente que persevera con fe y con paz, confiando en Dios, pero muchos perseveran llenos de incredulidad, de desánimo, de estrés, de ansiedad. Hay muchos de ustedes que quizá llevan ya días, semanas, que no pueden conciliar el sueño, que están todo el tiempo pensando el diagnóstico médico, y mi hijo que se fue de la casa, y mi esposo que me abandonó, y mi otra hija que dice que es atea y que no cree en Dios y que viene del chango, y mira a su papá, a lo mejor tiene razón la niña. Y nos empezamos a afligir, a atormentar, a preocupar, a llenar de desánimo, de frustración, de depresión, porque al ser humano, cierto o falso, nos gusta tener todo bajo control. ¿Cierto o falso? Y Dios va a permitir que muchas veces tú pierdas el control. Y ahí es donde se va a probar en quién estaba nuestra fe. Porque a veces decíamos que estaba puesta en Dios, pero estaba puesta en mi poder, en mis recursos, en mis contactos, en mis médicos, en mis influencias, en mis títulos, en mi capacidad y no en el Señor. Es muy fácil decir que yo confío en Dios cuando tengo todo bajo control y todo está resultando tal como yo esperaba, pero cuando pierdo el control de las cosas, cuando viene ese sentimiento de impotencia en el que tú has hecho todo lo que puedes, todo lo que debes, has utilizado todos los recursos disponibles a tu mano como ellos, ya lloraste, ya rogaste y de todas formas pasó algo contrario, distinto a lo que tú esperabas. Ahí es donde el Señor va a probar y forjar y fortalecer nuestra fe, porque el propósito de esta prueba no es destruirnos. Isaías 48:10 dice que somos pasados por horno de aflicción, pero para ser purificados. Y cuando las cosas se salen de nuestro control, la gente suele irse a dos extremos y a veces no sabemos cómo manejar estas cosas. Algunos se van a la despreocupación y la disfrazan de fe. Les vale gorro la vida, están ahí y más bien están evadidos de la realidad y no hacen nada, y eso no es fe, como lo veremos, porque la fe es activa, la fe te lleva a actuar. La fe sin obra, Santiago dijo, es muerta. Pero otros se van al otro extremo, una vida de ansiedad y estar todo el tiempo pensando y dándole vueltas y preocupados en la mañana, en la tarde, en la noche, en todas partes, a creer que en sus propias fuerzas lo van a resolver y se empiezan a estresar, empiezan a perder el entendimiento, dejan de ser sensibles a la voz de Dios porque su mente no tiene espacio para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar, porque su mente está todo el tiempo pensando en el problema. Y tenemos que entender esta verdad, que a veces, al igual que ellos, a pesar de lo que hiciste, de lo que dijiste, las cosas no van a salir como tú y yo esperábamos. Volviendo al ejemplo de estos varones, ¿qué podían hacer ellos? ¿Y qué no podían hacer? Porque tú estás poniendo tu paz en tu área de trabajo, en lo que tú puedes hacer, y tu paz realmente tiene que depender de lo que está dentro del área de trabajo del Señor, sin que eso implique que dejes de hacer lo que a ti te corresponde. Déjeme explicarlo y me remito a ellos para partir de ellos como ejemplo. ¿Podían ellos rogarle a Pablo? ¿Sí o no? Sí, lo hicieron. ¿Podían llorarle? ¿Lo podían chantajear? Dile a tu esposa, te hubiera ido bien a ti en su lugar, mi amor, ¿no? Les faltaste para convencerlo. ¿Podían intentar sobornarlo si quieres? Sí, mira Pablo, te vamos a preparar unas carnitas bien buenas, aquí acabamos de cocer 2 bueyes al horno y podían hacer todo eso, pero ¿ellos podían tomar la decisión por Pablo? No, ellos podían influir en lo que Pablo veía, en lo que Pablo escuchaba, pero no podían influir en el corazón y en la mente de Pablo, no podían tomar la decisión por Pablo. Y lo mismo que tenemos que entender nosotros. Hay ciertas cosas que podemos hacer, porque yo no estoy diciendo no hagas nada y solo confía en Dios. Eso no es fe, eso es fanatismo disfrazado de fe. Recuerdo una iglesia que un día un hermano le preguntó al pastor cuál era su plan de evangelismo, cómo ganarían las almas. Y dijo, no, hay que tener fe en Dios y como el arca de Noé. Simplemente construimos el arca y entran las ovejitas solitas. O sea, la gente va a llegar sola a la iglesia. No, eso no es fe. Eso es ser holgazán y disfrazar de fe, apatía e incredulidad y fanatismo. Lo voy a explicar más al rato con otros ejemplos. Entonces yo no estoy hablando de esto que critica a mucha gente fuera de la iglesia y que a veces tiene razón. Yo estoy hablando de que tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero nuestra paz no tiene que depender de eso.
Porque a veces, a pesar de que tú hiciste todo lo que te toca, las cosas no van a resultar bien, porque estás dentro del campo de trabajo de Dios, donde tú tienes el acceso restringido. El ejemplo de Pablo aplicado con nuestra familia, uno de los problemas que más aflige a los creyentes es que tienen familiares que todavía no han entregado su vida a Cristo. Algún hijo, algún hermano, el esposo, la esposa, no lo sé. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes compartirles del Señor? Sí. ¿Puedes orar por ellos? Sí. ¿Los puedes invitar a la iglesia? Sí. ¿Regalarles algún libro? ¿Etiquetarlos en alguna prédica? ¿Invitarlos a la cena de matrimonios? ¿A un desayuno evangelístico? ¿Darles una Biblia? Todo eso lo puedes hacer. ¿Pero puedes tocar su corazón y hacer que se conviertan a Cristo? No. Porque esa ya no es tu chamba. Esa es área restringida. Eso ya es algo que a ti no te corresponde ni que depende de ti, sino que esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque hasta donde yo recuerdo, el que convence al mundo de pecado, el que redarguye, es el Espíritu Santo. Entonces tú no puedes convertir a la gente. Un amigo cristiano hace muchos años, no es broma, te lo prometo que así me lo dijo, me dijo: oye Jesse, te quiero llevar el domingo a 2 amigos míos a la iglesia para que hablen contigo y los conviertas. Le dije: ¿en qué los voy a convertir? ¿En sapo? ¿En iguanas? ¿De qué me viste cara, compadre? Soy pastor, no soy chamán, predico la palabra, no convierto a nadie. Dicho sea de paso, este es un problema muy grande en la iglesia, que refleja una idolatría que hay, porque empiezan a darle al liderazgo un poder más elevado del que Dios dice que tenemos. Entonces mucha gente por eso primero va a que oren por él los hombres antes de orar con Dios. Mucha gente escucha más a los hombres que lo que escucha a Dios. Entonces Dios usa nuestras vidas, pero tú no puedes escucharme a mí más de lo que pasas escuchando la palabra de Dios. Tú no puedes pedir que llores si tú no has orado por Dios. Estamos para servirte, pero no somos un reemplazo de Dios. Entonces este amigo estaba totalmente perdido y pensaba que yo tenía el poder de convertir a Cristo a sus 2 amigos. Le dije: yo no puedo convertir a nadie. Yo puedo predicar la palabra, yo puedo orar por ellos, pero tocar sus corazones es la obra del Espíritu Santo. Y tu paz no tiene que estar en si se convirtieron o no, porque ahí está, no se han convertido. Tu paz tiene que estar, número 1, hiciste lo que te corresponde, porque si no, entonces sí, preocúpate. Si tú no les has predicado, si no has orado por ellos, si no estás cada noche de rodillas clamando a Dios que quebrante sus vidas, si no has sido un buen testimonio y al contrario los tropiezas cada rato, digo, seguramente todos hemos sido pie de tropiezo en algún momento, pero una cosa es que ellos vean tu vida y que digan casi todo el tiempo: es un buen testimonio, mira su alegría, mira su paz, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira qué bien se administra. Ah, mira, aquí se equivocó, pero bueno, fue una entre 1000. A que todo el tiempo es un mal testimonio, ¿me explico? Entonces, si tú has sido piedra de tropiezo permanente y no oras por ellos y no los compartes, no te digo preocúpate, pero sí te digo ocúpate, porque quizá el resultado no está dependiendo del área de trabajo de Dios, sino primeramente de la tuya, porque tú estás estorbando para que Dios toque sus corazones. Entonces ahí sí, arrepiéntete y haz lo que te toca. No decir esto sería fanatismo, el extremo al que mucha gente se va. No hago nada y Dios se encarga. No, Dios hace su chamba, pero Dios no hace tu chamba. El caballo se alista para el día de la batalla, Proverbios 21:31. Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? ¿Pero qué hace el caballo? Se alista. Al rato vamos a ver un ejemplo precioso del Antiguo Testamento, con el cual quiero terminar el mensaje. Son varios casos, como te dije, para que encontremos el equilibrio. Yo no quiero que interpreten el mensaje de la primera parte como: no, pues no hay que preocuparse, dijo el pastor, me echo en una hamaca con un coco y Jehová se encargará. No, Dios se va a encargar y no tienes que preocuparte, pero sí te tienes que ocupar. Di conmigo: Dios va a hacer lo suyo, pero no va a ser lo mío. Tú le compartiste a tu familia, fuiste testimonio, oraste por ellos. Si no se han convertido, ten paz, porque hay una promesa: tú y tu casa, si crees en Cristo, serán salvos. En el tiempo de Dios Él los va a quebrantar.
Lo que tú quieres es que hoy los quebrante. ¿Por qué no ya? Porque a lo mejor su tiempo es mejor que el tuyo. Al rato te voy a contar mi testimonio de cómo este es un reflejo de esta realidad. No es para que te sientas bien, es una verdad. Entonces tú tienes que descansar. Ok, Señor, ya hice lo que me corresponde. El resto está en tu área de trabajo. No los has tocado. Voy a descansar en que por alguna razón tú estás siendo paciente y no has quebrantado todavía su corazón. En cada área de tu vida tienes que aplicar este principio. En el tema de la salud, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer? Yo puedo comer sanamente, yo puedo ejercitarme, caminar cierta cantidad de pasos o hacer cierto tiempo de ejercicio, entender que mi cuerpo no es el basurero municipal, sino el templo del Espíritu Santo de Dios, y no cuidarlo es igual de pecado que drogarte, que emborracharte y que fumar. Di conmigo, uyuyuy, ay, 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 porque el descuido del cuerpo es un pecado que sea, entre comillas, normalizado. Si seguimos así dentro de 20 años va a ser normal que un cristiano se emborrache y se drogue. Es exactamente lo mismo. Yo puedo hacer eso, pero no puedo garantizar que eso me dé una vida sana. Puede que a pesar de eso Dios permita que algo en mi salud no resultó bien, ¿no? Yo tengo que descansar en que el Señor sabrá por qué permite ciertas cosas y no estresarme por aquello que no está en mis manos. Ahora, si sé que estoy siendo irresponsable, entonces sí me tengo que ocupar. No, porque Jehová Rafa es mi sanador. Sí te puede sanar, pero ¿de qué sirve que te sanes si tú no cambias el origen del problema? Jóvenes solteros, estresados porque no llega la idónea, les dijeron que ya viene Cristo y se van a quedar a forrar Biblias en el milenio. ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué no puedes hacer? ¿Tú puedes convencer a la jovencita que te gusta de que te diga que sí? ¿La puedes obligar? No. ¿Te puedes bañar? Te debes bañar. ¿Te puedes peinar? ¿Te puedes vestir decentemente? Porque te da risa, pero te prometo que todo esto es basado en casos de la vida real. No tienes idea de la banda que hay dentro del cuerpo de Cristo. Hay cada personaje. Yo conocí hace un joven que ahí estaba en su casa todo el tiempo, ni estudiaba, ni trabajaba, no hacía nada. Y le digo, brother, ¿no vas a hacer una vida? Y no, pues yo aquí estoy orando por la idónea. Me dijeron que yo no me preocupe, ¿verdad? ¿Qué me va a caer del cielo si yo busco primeramente a Dios? Le dije, mira, del cielo te van a caer dos cosas: un pájaro o popó de pájaro. Lluvia si te va bien, pero no una esposa. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que haya esposa halla el bien. Y la palabra hallará en hebreo es exactamente la misma que se utiliza cuando dice me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Es una palabra que describe un hallazgo precedido de una búsqueda. No es que vas a andar de perro con todas las chicas de la iglesia lastimando corazones, pero sí es de que tienes que hacer lo que a ti te toca. O sea, compadre, forja una vida, un futuro, estudia, trabaja, prepárate, báñate, peínate, rasúrate, que no eres el padre Abraham para andar con las barbas hasta acá, ¿verdad? Socializa, ven al grupo de jóvenes, conoce, porque quién sabe si de ahí va a salir tu idónea. Yo conocí a mi esposa dentro del grupo de jóvenes. Fuimos a un campamento, ella no fue. Ya la había visto, cuando llegué al campamento dije, ¿dónde está la güerita de ojos verdes? No estaba. Pero semanas después, un día se salieron los jóvenes, se volaron una prédica a los mendigos, ¿verdad? En un estudio en 3 semanas, se fueron en la noche cuando estaban en Fidel Velázquez hace muchos años. Yo me salí con ellos, yo no era pastor, ni servía, ni predicaba, ni nada, era una oveja rebelde, seminegra, pasando a blanca, pero faltaba mucho para ser blanca todavía. Y yo vi que se salió ella, dije, pues yo voy a salir por si algo se les ofrece, ¿no? ¿Qué tal? Empezaron a hablar del campamento y dije, que den los detalles bien, ¿qué tal que le cuentan mal? Y ahí establecimos el primer contacto visual, empezamos una relación de amistad y años después, pues, lo que pasó, decía el hermano Daddy Yankee, ¿verdad? Entonces, Dios hace su chamba, pero tú haz la tuya. Ahora, ya te bañaste, te peinaste, te acercaste, le invitaste, te dijo que no, ¿qué vas a hacer? ¿Deprimirte, amargarte, preocuparte? No, descansar en que no era de Dios o no era el tiempo de Dios. Y si tus planes parecían buenos, descansa en que los de Dios son mucho mejores.
Que ese es el punto, porque mucha gente dice, ok, sí, hago mi parte, descanso en el Señor, pero quieren que Dios haga su voluntad, no la de Dios, sino la de ellos. Isaías 55 dice que sus caminos no son los nuestros, que son mucho más altos que los nuestros. Entonces, cuando dentro de esa área restringida parezca que el que está dentro no está haciendo nada, descansa en que sí lo está haciendo, pero no lo va a hacer como tú esperabas que lo hiciera. A diferencia del piloto comercial del que te contaba hace 15 días, que va a tratar de mantener el avión estable, a nuestro piloto celestial a veces le gusta meterse en turbulencias. Y se divierte y sube la aeronave y baja la aeronave y vamos a darle una vuelta y pareciera que no hay nadie en la cabina, pero Él está al control, aunque no lo parezca. José, después de 20 años de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, al darse cuenta cómo Dios obró para bien, para llevarlo a ser un hombre poderoso y preservar a su familia y su nación en un tiempo de hambre, donde si no hubiera sido vendido, todos hubieran muerto por causa de la crisis, se reencuentra con ellos y ellos, pensando que Él se iba a vengar, les dice, no se preocupen, porque aunque ustedes pensaron en contra de mí para mal, Dios lo encaminó a bien. Eso le conocemos como la concurrencia divina, que Dios utiliza aún la adversidad a favor de su propósito en nuestras vidas. Yo recuerdo, hablando de otra vez el ejemplo de la familia, que por ahí de los 18 años aproximadamente fue cuando en verdad me encontré con Cristo. Antes de eso era, si es que cabía el término cristiano, sería un cristiano tibiezo, totototote y medio carnal. Creo yo que probablemente hasta por ahí de los 18 fue cuando realmente nací de nuevo, no lo sé. Pero sí sé que ahí fue cuando tuve un encuentro con el Señor y empecé a buscarle, a aprender de Él, a crecer en Él y al poco tiempo a dar algunos estudios bíblicos con pequeñas personas, luego con una porción del grupo de jóvenes, y Dios empezó a usar mi vida. Y después de 3 años, o sea, por ahí de los 21, 22, me acuerdo que siempre me atormentaba esta pregunta: ¿por qué no hice esto antes? Y yo decía, si en este poco tiempo he aprendido tanto del Señor, me he encontrado con Él y me he empezado a usar, ¿qué hubiera pasado si en vez de esperar hasta los 18, desde los 13 yo le rindo mi vida al Señor? Y me afligía y me atormentaba la culpa de no haberlo hecho, porque yo pensaba, la lógica humana, ¿verdad? Si le buscas antes, ya sabrías más, ya lo conocerías más y ya te usaría más. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente mi madre pensaría lo mismo, y a los 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, llorar por nuestra familia y por mí. Como toda madre, como todo padre, nace esta pregunta en su corazón: ¿por qué Dios no los toca ahora? Aparentemente es lo ideal, evitar que se pierdan, pero resulta que la lógica divina no siempre es como la nuestra, es mucho mejor que la nuestra. Una noche, una madrugada, en la que yo estaba orando con Dios, me paro al baño y camino al baño en mi habitación, lo recuerdo perfectamente. Yo me hacía esta pregunta: Señor, ¿por qué no te busqué antes? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera buscado desde antes? Vino la respuesta del Espíritu Santo a mi corazón. No te voy a decir que fue una voz audible, pero sé que viene de Dios, porque cuando viene de Dios es una respuesta que tu carne no pudo haberse inventado y que de hecho contradice a los intereses y deseos de tu carne. Hasta tú te sorprendes de la confrontación y te das cuenta que no pudo venir de tu naturaleza. Llego al baño, me paro frente al espejo y ante la pregunta: ¿qué hubiera pasado si te hubiera buscado antes? Esta fue la respuesta: Jesse, nadie te soportaría. ¿Qué? Sí. Serías un soberbio que creería que lo que estoy haciendo en su vida y lo que voy a hacer es porque se lo merece por haberse portado bien y no por mi gracia. Y yo entendí desde ese día que si Dios estaba empezando a levantar mi vida, no era porque yo me lo merecía, sino simplemente por su misericordia. Y yo le doy gracias que no me tocó antes, porque si no seguramente sí me hubiera envanecido. Y te prometo, y si no ni te lo diría, mira, no soy perfecto y tengo que trabajar con muchas áreas, pero el tema de la soberbia en cuanto al ministerio no es una de ellas, porque siempre he estado consciente
que lo que Dios ha hecho, lo que haga, lo que esté haciendo, lo que hará, sea poco, sea mucho, pero nada, absolutamente nada es por mérito. Jamás me creeré mejor que otros, porque yo no era, ni soy, ni seré nunca digno, porque Él me lo dijo cara a cara. Y entiendo perfectamente que si Dios usó mi vida es simple y sencillamente porque Él es lento para la ira, grande en misericordia, porque Él es bueno, porque Él fue paciente, porque Él me perdonó. Y si no hubiera sido así, quizás sí me hubiera acercado antes, pero ¿de qué habría servido si el corazón se llena de orgullo y de soberbia? Entonces hoy comprendo por qué no me tocó desde antes. Yo no sé cuál sea la respuesta para tu familia. Yo no soy Dios para saber el caso particular de cada quien, pero conozco a Dios y los procesos de Dios lo suficiente como para decirte: ten paz, algo está haciendo. Ese hijo, ese esposo, ese hermano, esa hermana, en su tiempo Dios hará lo que tenga que hacer, y por alguna razón lo está permitiendo. Pablo se apartó mucho tiempo de Cristo, persiguió a los cristianos. Él había escuchado la palabra antes. Él estuvo ahí cuando mataron a Esteban y lo celebró. Pero cuando viene a Cristo, cae tan quebrantado que no se vuelve un cristiano tibio, apático, sino que arde fervientemente por el Señor, al grado de ser el hombre que estamos leyendo que dice: no me importa la vida, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Quizás si el Señor no lo hubiera perdonado tanto, él nunca se habría rendido tanto. Entonces yo no sé el por qué, pero lo hay. Y descansa en el Señor. Deja de atormentarte. ¿Y por qué permitió esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué no pasó lo otro? Simple y sencillamente haz lo que te toca. Y como lo vimos la semana antepasada, Filipenses 4 del 6 al 8, deja de estar afanado. Presenta delante de Dios con acción de ruego y de súplica y de gracias todas tus peticiones delante del Señor, y la promesa es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Fíjate esta verdad maravillosa. Te dije al principio, el problema no es que vinieron los sentimientos, sino que permanezcan. Porque Pablo no dice aquí: hey, no permitan que venga el afán. Dice: por nada estén afanados. Ok, ¿y cómo le hago para no estar afanado? ¿Impidiendo que venga o entregándoselo al Señor? Y ahí da la respuesta: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de ruego, de súplica y de gracias. O sea, la forma en la que evito que el afán se aloje en mi vida es cuando le entrego esa carga al Señor con ruego, con súplica y con gratitud. Y la promesa es: su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón y mis pensamientos. El rey David también lo entendió. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, Salmo capítulo 55. Salmo capítulo 55. Versículo 22. Quiero que leamos primero el Salmo y después te cuento un poco del contexto. Dice: echa, que significa en hebreo arroja lejos de ti. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo es que no vivo cargado? ¿Impidiendo que la carga venga o echándola cuando vino? Es imposible impedir que vengan cargas sobre tu vida, porque somos seres reactivos, y como te dije, el cerebro, al recibir las señales a través de procesos fisiológicos, reacciona, y ese proceso tú no lo puedes evitar. Una noticia, un aviso, una voz, una palabra, cerebro recibe la señal, información, la procesa, inmediatamente reacciona, y tú sientes miedo, sientes estrés, sientes ansiedad, sientes preocupación. Hasta aquí no puedes hacer nada, pero lo que sí puedes hacer es, una vez que tienes esa carga, ya vino, pero tomar la decisión de decir: no me la voy a quedar, la voy a arrojar fuera, como David nos enseña. La voy a echar ¿sobre quién? Sobre el Señor. Señor, ya hice lo que me corresponde, ya actué dentro del área de trabajo de lo que está en mis límites, y aún así tengo esta carga, no me la voy a quedar, ahí te va, y la paso del lado del área restringida. Cuando David escribe este salmo,
No sé si te fijaste, pero viene subtitulado el capítulo 55 como plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. David lo escribe porque se habían juntado en contra de él un montón de personas y lo estaban persiguiendo y su vida corría peligro, y es imposible no sentir una carga con todo eso. Ahora, él dice: echa sobre Jehová tu carga. Él ya está hablándonos a nosotros o a los lectores. Pero si tú lees el inicio del Salmo, él no le habla a los demás refiriéndose a las personas en tercera persona, sino que él empieza hablando en primera persona. Versículo 1, no dice: Dios escuchará tu oración, sino que en primera persona dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Fíjate, mi corazón, versículo 4, está dolorido delante de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Versículo 5, temor y temblor vinieron de mí, terror me ha cubierto. Describe cómo se sentía. Y pregunto, ¿era un hombre falto de fe? Y ese es el problema. Otra vez, extremos. Nos es tan difícil ser equilibrados. El extremo de mucha gente de ponerse caretas y decir: oh, todo está en paz, estoy tranquilo. ¿Cómo está, hermano? Amén, bendecido. Por dentro está que se lo lleve el tren. Pero es que si les digo cómo me siento, van a decir que no tengo fe. No, David te lo está contando, y tenía más fe que tú y que yo y que todos nosotros juntos. Terror vino sobre mí, pero no se lo quedó. Va delante de Dios y se desahoga con Dios, y lo hace constantemente en los salmos. Y después de desahogarse, ahora sí nos da el consejo: echa sobre Jehová tu carga. Lo que Pablo enseñó en Filipenses, que ya leímos. No es que el afán se evita impidiendo que venga, se evita haciéndolo de la siguiente manera: cuando vino, se lo llevo de inmediato delante de Dios. O sea, vino una carga, y mis hijos, ay, la salud, ay, el trabajo, y ay, las noticias, y qué va a hacer Donald Trump con los aranceles, y mi primo que está de mojado allá si lo deportan, y mi tío también, ¿no? Así está mucha gente. Empieza a acumular cargas y cargas y cargas, y la iglesia y el trabajo y el ministerio. Y David dice: ya la tienes, no puedes evitar que viniera, arrójala lejos. Ya hice lo que me toca, ahora ¿qué sigue? El resultado sigue siendo el mismo: aprender a confiar en Dios. Hakuna Matata, vivir sin preocuparme y entregarle al Señor aquello que ya no está en mis manos. No puedes obligar a Dios a que haga lo que tú quieres, como tú quieres, cuando quieres. Puedes buscar su dirección para hacer su voluntad, hacer lo que te toque. Si hiciste lo que te toque y las cosas no han salido bien, descansar en que Él está al control. Hay cristianos que lo quieren obligar. Por eso fíjate, las oraciones modernas no son ruego, súplica, como David lo está haciendo. No es clamor. Es y decreto, y arrebato, y establezco. Entonces ya es: Dios, te estoy ordenando lo que tienes que hacer. Hay un niño que le escribió una carta a Jesús acabando el año: Jesús, este año me porté muy bien, te pido mi bicicleta. Los papás ven la carta y le dicen: hijito, ¿estás seguro que esta es la carta que le quieres mandar a Jesús? Acuérdate que Él conoce todo lo que tú hiciste. El niño, recordando que no se portó muy bien, elimina la carta, escribe una nueva: Jesús, me porté más o menos, pero te pido de favor que me concedas una bicicleta. Los papás la ven y le dicen: ¿estás seguro que te portaste más o menos? Rompe la carta: Jesús, me porté terriblemente mal este año. Dice: no me va a responder. Rompe la carta, se mete a una iglesia católica, agarra una estatua de la Virgen de Guadalupe, la mete en su cajón debajo de sus calcetines y le manda una carta: Jesús, tengo secuestrada a tu jefa. O me das mi bici o no te la regreso. Nos da risa, pero a veces así somos. Lo queremos condicionar, comprar, casi sobornar. Oh Señor, te prometo que si tú me haces esto, yo hago lo otro.
Descansa en Él. Y quiero contarte un último ejemplo para terminar, si me apoyan con el teclado, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Es fascinante esta historia. El pueblo de Israel rodeado de enemigos, los sirios y los amonitas. Abisai y Joab, capitanes del ejército, hombres valientes, al frente del pueblo de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Fíjate. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios, Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y le dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y esto es lo que me interesa, versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Pero termina diciendo: y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ni un extremo ni el otro. No se fue al extremo de la apatía disfrazada de fe de mucha gente. No, pues aquí estoy confiando en Dios, mi hermano. No es cierto que estás confiando en Dios. Tienes ese familiar perdido, y si tú confías en Dios, ya hace mucho tiempo estarías de rodillas cada noche clamando por Él. Señor, toca su corazón. La apatía no es fe. La falta de acción no es fe. Es fanatismo disfrazado supuestamente de fe. Pero mucha gente se va al otro extremo del humanismo. Yo en mis fuerzas lo voy a hacer. Y retomando las oraciones modernas, y decreto y declaro y confieso, me mentalizo, visualizo. Las prédicas modernas están llenas de humanismo. Ya no es lo que Dios puede hacer, es lo que tú, el campeón que hay en ti, puede hacer. Aleluya. Y si Dios ha puesto potencial en ti de entrada porque tiene su Espíritu Santo, pero eso no es pretexto para descartarlo. El evangelio moderno es, digo entre comillas, evangelio moderno es diabólico, es satánico. Es una mezcla de brujería con Biblia, influenciado por el reino de las tinieblas. ¿No me crees? Remóntate al huerto del Edén. ¿Qué fue lo que le propuso la serpiente a Eva? Y vas a ser como Dios. Y es lo que nos proponen. Ya no tienes que clamar a Dios y depender de Dios y buscar a Dios y humillarte delante de Dios, porque tú puedes ser Dios, porque tú eres poderoso, porque tú tienes potencial. Entonces ya no es Dios te pido por favor, no es yo decreto y yo arrebato y yo declaro. Ya se trata del poder de mi confesión y no del poder de Dios y su palabra. ¿Sí me explico la gran diferencia? Abisai, su hermano, no se fueron a ningún extremo. No le dijo: mira, echémonos en una hamaca y si Dios quiere nos entregará a nuestros enemigos, y si no, pues ya nos cargaron los sirios. No. Tampoco le dijo: esfuérzate y esforcémonos y lo vamos a lograr porque somos lo máximo. Tú eres Abisai, yo soy Joab, juntos somos los hermanos Dinamita. Y formaron su grupo musical. No. Ve qué precioso el equilibrio. Vamos a esforzarnos, vamos a darlo todo, vamos a morir en la línea, vamos a sudar hasta la última gota en esta batalla. Pero el resultado, hermanito, no está en tu esfuerzo ni en el mío, sino en las manos de Dios. ¿Nos esforzamos? Sí. ¿Eso es suficiente? No. Ya hice en mi área de trabajo todo lo que me toca, pero en el área restringida del resultado, que haga Jehová lo que bien le parezca. Y ahí tiene que reposar la fe del cristiano. Ya hice lo que me toca, el resultado está en las manos de Dios, y confío que Él es bueno, clemente y misericordioso. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y los que le aman, todo les ayuda para bien. Así que le echo mi carga y no la voy a llevar más.
Yo ya hice lo que tenía que hacer. Punto. Dios, ahí está mi carga. Y Dios, dicho sea de paso, les dio aquel día una gran victoria. Hay mucha gente que no está viviendo en victoria porque o no está haciendo nada, y hoy tienes que arrepentirte de las áreas en tu vida llenas de pasividad. Y has dicho, Dios se va a encargar. No, Dios se va a encargar, pero te ha hablado y tú lo has ignorado. O algunos están del otro lado, en sus fuerzas, cada vez consumidos más por la ansiedad, el estrés, la depresión, la preocupación, el temor. Hoy se tiene que ir de tu vida. Ya no te atormentes más por cuánto tiempo llevas en ese estado, pero no te des el lujo de permitirte un día más, porque no es necesario, estando en Cristo, vivir de esta manera. No es esa su voluntad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Y te pido primeramente perdón por todas las cosas que tú me has mostrado que tengo que hacer y no he hecho. Dios, no quiero echarte toda la bolita, como decimos aquí en México, y disfrazar de fe mi falta de acción, mi apatía. Santiago 1 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, te la pide y tú se la darás. Dile: Señor, dame sabiduría. Dime qué quieres que haga en cada área de mi vida y yo lo voy a hacer, y te pido perdón por aquellas áreas donde ya me has hablado y no lo he hecho. Dile: Dios, háblame. Háblame, Espíritu Santo de Dios, y dime qué me corresponde a mí. No en qué me tengo que preocupar, pero sí de qué me tengo que ocupar. ¿Cuál es mi chamba? Y yo la haré. Pero no voy a preocuparme más por aquello que no esté en mis manos. Haré lo que me corresponde, pero confiaré en que detrás de la puerta del área restringida estás tú al mando, obrando un plan precioso, aunque yo no lo entienda al momento. Y quiero aprender a confiar en ti y ya no más vivir con este estrés y este miedo y esta ansiedad que me ha estado consumiendo. Hay algunos que han llegado al grado de no poder dormir, de empezar a sentir palpitaciones. Tu corazón no late con normalidad. Tu cuerpo se está enfermando y probablemente has comenzado hasta a desarrollar enfermedades autoinmunes, porque un gran porcentaje de enfermedades son causadas o detonadas por el estado emocional negativo en el que a veces de forma permanente nos encontramos. Y si no tratas con esto, literalmente te estás atentando contra ti mismo. De forma simbólica, levanta tus dos manos y dile: Señor, aquí están mis cargas. Ya me cansé de llevarlas. Desahógate con el Señor en esta tarde. Yo te daré algunas ideas, pero tú habla de lo que sabes que te está pesando. ¿Es una carga económica? ¿Es una mala noticia médica? ¿Es alguien en casa, alguna persona que amas, que se ha ido? ¿Es quizá que no has superado la ausencia de alguien que ya no está? ¿Un problema en el trabajo, en el negocio? ¿Miedo a noticias del futuro? Llámale por su nombre y dile: Señor, ya no quiero estar como el pípila de la fe, con esta piedra sobre mis hombros, aplastándome cada vez más. Hoy la echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Dile: aquí está, Señor, quiero aprender a confiar en ti. No vengo diciendo decreto, ni establezco, ni confieso. Vengo diciendo que creo que tú eres un Dios bueno, clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y dile: Señor, clamo por tu misericordia en mi vida, por tu favor, por tu perdón y por tu bendición. Abre los cielos, Señor, y toma control sobre estas áreas donde yo no puedo hacer nada. Y llámale por su nombre y dile: aquí está, Señor, mi enfermedad, aquí está mi familia, aquí están mis finanzas,
Aquí está esto que me ha estado oprimiendo y robando la paz. No estoy dispuesto a seguir viviendo así, Señor. Tú dijiste, Jesús, mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Dile, Señor, yo quiero recibir de esa paz. Y te entrego hoy mis cargas, mi aflicción, mi preocupación, mi temor. Señor, libérame de esta carga. Tu palabra dice que donde esté el Espíritu hay libertad. Yo te estoy guiando, hermano, pero yo no puedo orar por ti si en tu corazón no estás consciente, no estás creyendo. De nada sirve que yo ore aquí al frente. Dile, Señor, trae libertad a mi vida. Clama en el fondo de tu corazón y dile, líbrame de esta angustia. Así como David clamó, dile, Señor, yo vengo clamando. Aparta de mí, Señor, esta preocupación. Líbrame de esta ansiedad, de este estrés. Ya no quiero vivir así, Señor, sino que sea tu poder trayendo a mi vida libertad. Señor, que en el nombre de Jesús toda influencia del enemigo que se ha aprovechado para atormentarme, dile, Señor, sea eliminada de mi vida. Que si había espíritus de temor operando en mi vida, de aflicción, de ansiedad, de estrés, de preocupación, de falta de fe, en el nombre de Jesús hoy les digo que no son bienvenidos y dile, les ordeno que se vayan. Señor, y yo quiero recibir la paz de tu Espíritu Santo. Dile, Señor, abrázame. Oh precioso Consolador, Paracletos, que estás al lado mío. Haz manifiesta tu presencia en mi vida de forma tangible. Lléname de esa paz que solo tú puedes dar. Señor, trae a nuestros corazones y a nuestras mentes, conforme a tu promesa, tu paz. Y llévate en esta hora toda ansiedad, todo estrés, toda preocupación, todo temor que había echado raíces en las vidas, en las emociones, en los pensamientos del pueblo de Dios, que sean echados fuera en el nombre de Jesús, Señor, y podamos descansar en ti, confiar en ti, en que tú, papá, estás al control. Dile gracias. Con tus brazos alzados, rendidos, siente esa libertad de alzar tus manos. Algunos han estado engarrotados. Siente esa libertad y dile, Dios, así quiero vivir. Que así como mis brazos se extienden con libertad, también mi mente y mi corazón puedan ser libres de todo aquello que los había estado encadenando. Ayúdanos a vivir confiando en ti, Señor, sin preocupación. Y ahora escucha esta canción si no te la sabes. Si te la sabes, conviértela en una oración y descansa en el Señor, en su voluntad, en su provisión, en su concurrencia. Él tomará todo lo aparentemente malo y lo va a convertir a tu favor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Decía David, cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y por eso él concluyó, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dilo conmigo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sigue cantando y habla a tu corazón y dile, corazón, no te afanes. No te afanes, aprende a confiar en Él, a descansar en Él, a vivir en paz. Porque tus planes son de bien y no de mal, y doy en adelante, nunca más permitiré que temor, angustia, estrés, ansiedad moren permanentemente en mi vida, como hoy lo hice. Cada que vengan, inmediatamente en ese espacio a solas que destinaré, si aún no lo tengo, para buscar tu rostro, los llevaré delante de ti, y ahí se quedarán las cargas, día con día, carga con carga. Cada vez que vengan, así se irán. Viviremos en paz, confiando en Dios, porque Él es bueno y tiene planes de bien para nosotros. En el nombre de Jesús, así será. Amén. Y hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes
a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.